Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar de nuevo en el programa. Y para la columna de hoy, Sí, elegí el título La coyuntura económica argentina. ¿Es coyuntura? es Porque, coyuntura. bueno, como parece obvio, es una coyuntura con muchos problemas, pero no es la primera vez que Argentina atraviesa estas circunstancias. Por ejemplo, si uno piensa en la inflación, desde fin de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Argentina comenzó a tener una tasa de inflación distinta de la inflación internacional, y hasta 1975, es decir, en esas 3 décadas, Argentina tuvo una inflación promedio del orden del 29 al 30% anual, es decir, una tasa de inflación muy alta. Muy alto. Es más baja que la que hoy tenemos, pero sin lugar a dudas, 3 décadas con esa inflación, incluso con muchas variaciones, porque en 1957 estaba en torno al 30%, y en 1958 estaba en torno al 30%, y en 1959 llegó al 113%. Pero bueno, la cuestión es que el promedio era una inflación muy alta, que fue muy estudiada porque era un caso llamativo, digamos, ¿no? En 1975, en particular en junio de 1975, hubo un salto cambiario muy grande que todos recordamos con el nombre de quien era en ese momento el ministro de la señora de Perón, que era Celestino Rodrigo. Ujú. A eso le llamamos el Rodrigazo. Fue un salto muy grande del tipo de cambio, y desde ese mes, desde junio del 75 hasta junio de 1985, la Argentina tuvo casi sin excepción, todos los años, una tasa de inflación de 3 dígitos, es decir, una tasa de inflación altísima, ¿no? En junio del año 85, la inflación llegó en un mes a estar en torno al 30%. Ujú. Entonces allí se tomó una decisión. La decisión fue el lanzamiento del Plan Austral. Así es. Y de 1975, entonces, se aplicó una reforma monetaria, el Plan Austral, para luchar contra la inflación. Bueno, podríamos seguir la historia. El Austral fue sucedido por el Plan Primavera, el Primavera 1, el Primavera 2. De todos modos, finalmente tuvimos incidentes hiperinflacionarios. Durante los 90 tuvimos la convertibilidad, que nos parecía que se había logrado domar este potro difícil que es la inflación, y bueno, terminó todo con la crisis del 2001. Después vino la experiencia del presidente Kirchner. La tasa de inflación volvió gradualmente a aumentar, en la gestión de la señora de Kirchner también. Luego estuvo Macri, que tampoco pudo, y finalmente llegó Alberto y tampoco puede. Yo los otros días, revisando un libro que seguramente va a salir el año que viene, que ha escrito un economista cordobés muy calificado, Alfredo Vicentini, y ha tenido la gentileza de enviármelo. Veía que es un libro sobre la historia económica argentina con mucho detalle, y esto es lo que me llevó a pensar, bueno, en realidad acá hay un problema bastante más complicado que decir tenemos una coyuntura difícil. Claro. Porque es cierto que COVID-19 ha generado una crisis global. Es cierto que además Argentina la tomó en una situación complicada. Veníamos ya en recesión, veníamos con una tasa de inflación alta, habíamos tenido corridas cambiarias. El dólar siempre es una preocupación en Argentina, que no lo es en otros países, y no estoy refiriéndome a los países centrales. Si uno visita a nuestros vecinos, Chile, o visita Brasil, bueno, ellos no tienen esta especie de fijación con el tipo de cambio. Es más, en Argentina recordamos frases sobre el dólar como sinónimo de fracasos de política económica. Por ejemplo, nosotros recordamos que en alguna oportunidad, con una de las primeras crisis, la crisis de balance comercial del año 48, el general Perón le decía a sus bases: ¿quién de ustedes ha visto algún dólar? Para, en alguna medida, quitarle dramatismo a esa restricción de no disponer de moneda extranjera.
Y si nos venimos más acá, nos acordamos de Lorenzo Sigó, después que lo sustituyó al ministro José Alfredo Martínez de Oz, cuando dijo: el que apuesta al dólar pierde. Y si venimos un poco más acá todavía, nos vamos a encontrar con un expresidente, el expresidente Duhalde, que no tuvo problema en decir: el que depositó dólares recibirá dólares. Bueno, la primera lección de eso podríamos seguir con esto. Axel Kicillof en la devaluación del 2014 dijo: esto no va a pasar a precios. Claro. Y pasó a precios. Pero digo, la primera lección, digamos, para nuestros gobernantes sería: traten de no hacer declaraciones optimistas sobre el tipo de cambio. Claro. Porque en general después las recordamos como una suerte de bloopers que cometen hablando de la economía. Pero me gustaría, digamos, cerrar esto diciendo lo siguiente. La gente va al dólar, por más que eso lo irrite al gobierno, por esta historia que referíamos recién. Así es. Porque durante años y años y años ha ocurrido que Así la inflación ha deteriorado el valor de la moneda. Hemos tenido reformas monetarias, el austral fue una de ellas, el peso ley 1888 fue otra, y seguramente vamos a tener otra en algún momento. De hecho, ahora se empieza a discutir el problema de si hay que dolarizar o no. Sí. Lo real es que estamos en una situación muy complicada. El gobierno da la sensación de cierta desorientación, pero además el clima, digamos, el clima para las inversiones es realmente muy malo. Me gustaría compartir unos datos de una encuesta de los últimos días de septiembre que ha hecho un amigo, que ha hecho una consultora, que es Giacobbe y Asociados, sí, que aprovechamos para agradecerle a Jorge que puntualmente, cada vez que hacen la encuesta, nos la manda, ¿no? Le voy a pedir al director que ponga la primera imagen, que tiene que ver con los miedos de la gente. Temor a un corralito. Le preguntan: ¿tiene temor al corralito? Y casi el 60% de las personas teme al corralito. A pesar de que se podría explicar y decir: no, mire, el sistema financiero está líquido, no se preocupe, en realidad los bancos no van a tener el problema del 2001, cuando con esa crisis la gente se rebeló, digamos, contra el sistema financiero porque no podía disponer de sus recursos, ¿no? Cuando se instituyó el corralón, digamos, ¿no? Pero eso es un indicador de que, bueno, la gente tiene desconfianza. No es que tenga desconfianza en el sistema financiero, tiene desconfianza en el gobierno. Uh-huh. Fíjate en la siguiente pregunta, o en la siguiente placa, que está tomado de un conjunto de preguntas que ha hecho Giacobbe. Le dicen: dígame, ¿usted en qué moneda confía? Claro. Y por más que muchas veces hacemos hablar de ser patriotas y saber el himno, conocer la marcha de San Lorenzo, etcétera, etcétera, casi el 60% también de los encuestados, la moneda en que confía es el dólar de los Estados Unidos. Es decir, eso es una muestra de solo menos del 20%, es decir, menos de 1 de cada 5 argentinos confía en nuestro peso. Y debe haber una placa más que tiene importancia básicamente para el futuro. Bueno, la otra placa, que no sé si la tenemos, es la pregunta: ¿usted pondría una empresa en la Argentina? Y a la pregunta: ¿usted pondría una empresa en la Argentina?, el 70% dice no. Y eso refleja ese clima que decimos de desconfianza tan marcada. Dijiste bien que venía el Fondo Monetario Internacional y que las negociaciones con el fondo seguramente van a concluir y que el fondo alguna cooperación va a tener con la Argentina, difiriendo pagos, pero hiciste una pregunta que me parece clave. Cuando reciban a la gente del fondo, la gente del fondo va a mirar sobre la mesa a ver si hay alguna carpeta. Y en algún momento le va a decir: ¿dónde tienen la carpeta del plan económico? Porque si usted aspira a que yo difiera los vencimientos, me gustaría saber cuál es el flujo futuro del cual va usted a disponer para hacer frente a esos vencimientos. El presidente puede decir que no le gustan los planes económicos, pero lo concreto es que está enfrentado, me parece, a una opción de hierro. O sigue en una actitud diletante que puede terminar en una crisis muy profunda, o adopta decisiones que necesariamente involucran aquello que no le gusta, un plan económico integral de estabilización de la economía argentina para persuadir
a quienes nos tienen que diferir los vencimientos que lo hagan, pero sobre todo para que esos argentinos que en la encuesta de Jacobe están contestando que tienen miedo al corralito, que no creen en el peso, que no pondrían una empresa en la Argentina, mejoren un poco su expectativa y podamos tener la esperanza de salir en la pospandemia con un poco menos de problemas de los que vamos a tener si no hacemos nada. Ayer se va a confirmar concretamente mi apodo al presidente de la Nación, Alberto Groucho Fernández. Ahí se verá si esos son sus principios o si le va a presentar otros al Fondo Monetario Internacional. Alfredo, un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo, Ricardo, hasta el martes. Chao.